Capítulo 4. La ira hacia las madres difíciles. La historia de Maggie. Poner en práctica nuestros conocimientos teóricos y nuestras buenas intenciones supone un especial desafío con los miembros de nuestra primera familia. Las relaciones con nuestros padres y hermanos son las más influyentes de nuestra vida y nunca resultan sencillas. Las familias tienden a establecer rígidos papeles y normas, difíciles de desafiar o modificar, que determinan cómo debe pensar, sentir y actuar cada miembro del clan. Cuando un individuo comienza a actuar de forma novedosa que no encaja con los antiguos guiones familiares, se dispara la ansiedad y no pasa mucho tiempo antes de que todo el mundo trate de instaurar de nuevo los patrones conocidos. En lugar de afrontar los intensos sentimientos de ansiedad e incomodidad que aparecen de forma inevitable cuando adoptamos una nueva postura en una relación antigua, es posible que optemos por hacer las dos cosas que solo sirven para bloquear la posibilidad de que tenga lugar un cambio. En primer lugar, podemos enfrentarnos a los miembros de nuestra familia reprochándoles lo equivocado que están y diciéndoles cómo deberían pensar, sentir y actuar. Esto es, tratamos de cambiar al otro, quien, comprensiblemente, suele ponerse a la defensiva y alterarse. Entonces nos frustramos o nos sentimos culpables y dejamos que se restablezca el patrón de siempre. Mi madre, padre, hermana, hermano, no cambia. Es nuestra posterior conclusión. En segundo lugar, podemos distanciarnos de nuestros padres o hermanos emocional y o geográficamente. Sin duda, la cura más rápida para la ira o la frustración crónicas es simplemente irse de casa, trasladarse a otra provincia o región, o mejor aún, a otro país, o bien encontrar un terapeuta compasivo que nos ayude a sanar la relación con nuestros familiares. Tal vez nuestras visitas sean más bien escasas, o puede que sean superficiales y de cortesía. Es verdad que la distancia aporta un cierto alivio a corto plazo. Al aminorar la ansiedad y la intensidad emocional presente en estas relaciones y liberarnos de los sentimientos molestos que podrían surgir a raíz de un contacto emocional más estrecho. El problema es que esta opción tiene un precio a largo plazo. Es probable que toda nuestra intensidad emocional no resuelta aparezca en otra relación importante, como el matrimonio, la pareja o si tenemos descendencia, la paternidad o maternidad, sin olvidar que la distancia emocional hacia nuestra primera familia nos impide proceder con claridad y serenidad en las nuevas relaciones. Cuando aprendemos a actuar de otra forma en nuestra familia y nos desestancamos en estas importantes relaciones, comenzamos a funcionar con mayor satisfacción en todas las relaciones. Y, como pone de manifiesto la historia de Maggie, podemos regresar a casa. Podemos aprender a hacer algo diferente con nuestra ira. La situación tal como era. Maggie, una licenciada de 28 años que estudiaba en una universidad de la zona, vino a verme debido a sus migrañas recurrentes y su falta de apetito sexual hacia Bob, su marido. Sin embargo, en nuestra primera cita casi no se centró en ninguna otra cosa que no fuera su madre. Aunque Maggie vivía en Kansas y su madre en California, ni el tiempo ni el espacio habían conseguido sanar sus heridas. Maggie no tenía ningún problema en conectar con la ira que sentía hacia su madre y, de hecho, si la dejaban, apenas hablaba de otra cosa. Según su testimonio, nunca
nunca se había llevado bien y su relación no mejoró al irse de casa y formar su propia familia. Los padres de Maggie se habían divorciado hacía 5 años, poco después de que ella se casara con Bob y se fuera de la costa oeste. Desde entonces, Maggie y su padre se habían distanciado cada vez más, mientras que su relación con su madre se había intensificado, aunque estuvieran lejos físicamente. Maggie invitaba a su madre todos los años diligentemente, pero al tercer día de estancia empezaba a sentir frustración y rabia. Durante las sesiones de terapia describía los horrores de la visita. Con un tono de desesperación y rabia enumeraba la lista de crímenes de su madre, que era interminable. Documentaba con gran detalle la constante negatividad e indiscreción de su progenitora. Sobre una de esas visitas, por ejemplo, Maggie contó lo siguiente. Ella y su marido habían redecorado la casa de estar y su madre ni siquiera se dio cuenta. Bob acababa de enterarse de su próximo ascenso y su madre no hizo ningún comentario. Ella y su marido se esforzaban por preparar cenas elaboradas y su madre se quejaba de que la comida era demasiado pesada. Como colofón, su madre la molestó por el desorden de la cocina y criticó su gestión del dinero. Y cuando Maggie anunció que estaba embarazada de 3 meses, su madre le preguntó: ¿Cómo vas a criar a un bebé si apenas tienes tiempo para limpiar la casa? Maggie no había dicho nada de todo esto, excepto por unos cuantos comentarios sarcásticos y una enorme explosión emocional el día de la partida de su madre. Estaba furiosa y consideraba la terapia como un lugar seguro donde desahogarse. Eso es todo. Por ejemplo, no se le ocurrió decir a su madre: «Mamá, este embarazo significa mucho para nosotros. Estamos muy contentos y aunque a veces me preocupa un poco, estoy convencida de que todo irá bien». Ni tampoco le dijo: «Mamá, sé que mi gestión del dinero es muy diferente de la tuya, pero esta manera me funciona, igual que a ti la tuya». En lugar de eso, Maggie tendía a quedarse callada cuando se sentía despreciada o criticada. Oscilaba entre sentirse furiosa en silencio, distanciarse emocionalmente y finalmente explotar. Pues bien, ninguna de estas reacciones la beneficiaba lo más mínimo. Es obvio que no es necesario ni deseable reaccionar ante cada injusticia o desaire que experimentemos. Dejar correr puede ser una señal de madurez, pero no para Maggie. Callarse y después explotar se había convertido en un desagradable hábito en la relación con su madre. Maggie se desindividualizaba a sí misma al no afrontar los problemas que le concernían y, en consecuencia, se sentía enfadada, frustrada, deprimida y tratada injustamente. Cuando le pregunté acerca de su silencio, me ofreció un sinnúmero de justificaciones sobre su actitud, tales como: «Nunca podría decir eso. Mi madre no escucha. Solo empeoraría las cosas. Lo he intentado cientos de veces y no funciona. La situación no tiene remedio. Mataría a mi madre si le dijera eso. Ya no es un asunto tan importante en estos momentos. No conoces a mi madre». ¿Te suenan estas excusas? Cuando la intensidad emocional es alta en una familia, la mayoría de nosotras hacemos responsable de la falta de comunicación a la otra persona. Siempre es la madre o la hermana o bien el padre o el hermano el que está sordo, a la defensiva, loco, desesperanzado, estancado o bien es frágil o inútil.
Siempre percibimos que es el otro el que impide el diálogo y el cambio en la relación. Al no reconocer la parte que nos corresponde en las interacciones de las que nos quejamos, nos negamos la posibilidad de introducir un cambio. Maggie actuaba como si sus únicas opciones fueran permanecer callada o discutir y pelear, aunque sabía por experiencia que ninguna de ellas funcionaba. De hecho, cuando daba rienda suelta a su ira, después sentía tanta frustración que comenzaba otro ciclo de silencio y retirada. Un año después, la pelea. Amy, la bebé de Maggie y Bob, tenía 2 meses cuando la madre de Maggie fue a visitarles. La tensión entre ambas se había disparado para cuando ésta empezó a deshacer la maleta y fue intensificándose con el tiempo. La maternidad puso de manifiesto el lado guerrero de Maggie y ambas discutían todo el tiempo, especialmente en lo que se refería al cuidado de Amy. Cuando Maggie decidía dejar llorar a Amy hasta que se durmiera, su madre sugería que la cogiera, insistiendo en que la postura de su hija podría acarrear consecuencias perjudiciales para la niña. Cuando Maggie amamantaba a su bebé a petición de la niña, su madre le aconsejaba fijar horarios para ello y le advertía de que estaba malcriando a la criatura con sesiones de lactancia demasiado prolongadas. Y así con todo. En esa visita concreta, Maggie no soportó pasivamente los sermones y críticas maternos. Armada de información fidedigna procedente de médicos, psicólogos, puericultores expertos, Maggie se lanzó a demostrar que su progenitora se equivocaba en todos los puntos. Cuestionaba a su madre todo el tiempo y cuanto más detalladamente exponía la información, con mayor tenacidad se aferraba su madre a sus opiniones. Cuando finalmente esta secuencia se hizo insoportable, Maggie, muy enfadada, acusó a su madre de ser rígida, controladora e incapaz de escuchar. Ante tal reacción, su madre adoptó una actitud huraña y distante, y Maggie se retrajo guardando silencio. Después, las aguas volvieron a su cauce durante un tiempo y, a continuación, comenzaron a pelear de nuevo. Tras 4 días de visita, Maggie confesó que estaba de los nervios y que se hallaba en la fase final de una migraña. Una vez más describió a su madre como un caso desesperado y afirmó con amargura que su única opción era volver a adoptar la antigua postura de sufrir en silencio y ver a su madre en el futuro tan poco como fuera posible. ¿Qué fue mal? A estas alturas de la historia, tal vez nos resulte obvio uno de los problemas inherentes al estilo de enfrentamiento de Maggie: tratar de cambiar a su madre en lugar de exponer claramente sus propias creencias y convicciones y mantenerse firme en su postura. Intentar cambiar a otra persona, especialmente a uno de nuestros progenitores, es una acción contraproducente. Previsiblemente, la madre de Maggie se aferrará con mayor determinación a sus opiniones ante la presión de su hija para que admita que está equivocada. Maggie tenía que aprender que no podía controlar o cambiar los pensamientos y sentimientos de otra persona. De hecho, sus intentos de hacerlo producían en su madre esa rigidez que tanto la molestaba. Quizás la lectora haya detectado un segundo aspecto problemático presente en las peleas de Maggie con su madre.
Maggie no había reconocido aún el verdadero origen de su ira. Como suele pasar, madre e hija se peleaban acerca de un problema falso. Discutir acerca de cuestiones sobre la crianza de Amy, tales como alimentarla siguiendo un horario o a petición, o mecerla para que se durmiera en lugar de dejarla llorar, solo enmascaraba el verdadero problema: la independencia de Maggie respecto a su madre. La gran reactividad que mostraba Maggie hacia su madre le impedía reflexionar con claridad sobre su situación. Hasta que no se calmara lo suficiente para poder considerar el asunto, era poco probable que lograra identificar su principal problema y decidir cómo afrontarlo. Desahogarse de la ira acumulada no tiene un especial valor terapéutico, aunque es cierto que tal catarsis puede proporcionar alivio, especialmente a la persona que se desahoga, y aunque la otra parte generalmente sobrevive al ataque verbal, se trata de una solución temporal. Hacer un balance de la situación. Durante una de nuestras sesiones de psicoterapia en la que Maggie estaba describiendo otra pelea frustrante con su madre sobre algún aspecto del cuidado de Amy, decidí interrumpirla. ¿Sabes? Estoy impresionada por la gran protección que ofreces a tu madre, señalé. ¿Protección?, exclamó Maggie, mirándome como si me hubiera vuelto loca. Me trae por la calle de la amargura. No la estoy protegiendo. No dejamos de pelearnos. ¿Y cuál es el resultado de esas peleas? Se trataba de una pregunta retórica. Nada. Nunca cambia nada, contestó Maggie. Exactamente, confirmé. Así es como proteges a tu madre, participando en peleas que no llevan a ningún sitio y no hablando directamente del verdadero problema. Te enfrentas a ella en lugar de hacerle saber tu postura. ¿Mi postura sobre qué?, preguntó Maggie. Tu postura sobre quién está a cargo de la bebé y quién está autorizado a tomar decisiones sobre su cuidado. Maggie permaneció callada durante mucho tiempo. Su gesto de rabia fue cambiando poco a poco hacia una mirada levemente alicaída y preocupada. Puede que no esté segura de mi postura. Quizás deberíamos explorar ese asunto primero que todo, respondí. Tras esta conversación, Maggie comenzó a encaminarse hacia una nueva dirección. Empezó a reflexionar sobre su situación en lugar de expresar sus sentimientos sobre ella. Asimismo, empezó a clarificar su postura en lugar de continuar criticando a su madre. En el proceso adquirió una nueva perspectiva sobre su forma de relacionarse con su progenitora. Para su sorpresa, descubrió que se sentía culpable de excluir a su madre de su nueva familia. Una parte de ella quería compartir a su hija para que no se sintiera triste o excluida. Maggie pensó en el divorcio de sus padres, que había tenido lugar inmediatamente después de su matrimonio con Bob, y se preguntaba en voz alta si su emancipación y matrimonio estarían asociados de algún modo a la separación de sus padres. En ese momento reveló una información de vital importancia que no había mencionado desde que llevábamos trabajando juntas. Su madre había recibido una terapia de electroshock para tratar la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de Maggie. Aunque Maggie no era consciente de ello al principio,
estaba preocupada de que su madre se deprimiera de nuevo tras el nacimiento de Amy. Durante los meses siguientes, Maggie exploró numerosos aspectos del profundo vínculo que las unía a ambas. Fue sintiendo menos rabia y más empatía hacia su madre, a medida que entendió mejor cómo cada miembro de su familia, incluida ella misma, había tratado de proteger a su madre inconscientemente de la soledad y la depresión, deseara o no tal protección, y lo que es más importante, Maggie fue capaz de reconocer su propio deseo de que las cosas siguieran como estaban y aferrarse a su madre y mantener la cercanía según los patrones habituales. Mientras Maggie siguiera enfrentándose a ella o callando sobre asuntos importantes, nunca dejaría realmente el hogar materno. Aunque se fuera a la luna, seguiría siendo la niñita de su madre. A medida que Maggie sentía menos temor y culpabilidad para mostrarse fuerte e independiente ante su madre, fue preparándose para introducir un cambio en la relación. Estaba dispuesta a dejar de participar en las mismas peleas de siempre o a sentarse en silencio, hirviendo por dentro cuando sintiera que su progenitora cuestionaba su autoridad como madre y como mujer adulta. Maggie iba a demostrar su independencia. La ruptura del viejo patrón, la siguiente visita de la madre. Amy ya tenía casi 1 año y medio. Era una calurosa tarde de domingo y el segundo día de la siguiente visita de la madre de Maggie. Bob se había ido a jugar al tenis con unos amigos. Maggie acababa de acostar a Amy para dormir la siesta y ésta se había puesto a llorar en la cuna. Al cabo tan solo de 5 minutos, la madre de Maggie saltó de la silla, sacó a Amy de la cuna y dijo a Maggie: «No soporto oírla llorar. Voy a acunarla hasta que se duerma». Maggie sintió cómo le invadía la ira y le faltó poco para ponerse a gritar a su madre. Pero ahora era consciente de que el enfrentamiento, al igual que el silencio, eran una forma de proteger a ambas. Tanto uno como otro garantizarían que Maggie nunca se independizara realmente de su madre. Así pues, consiguió tranquilizarse. Con todo el aplomo del que fue capaz, se levantó, arrancó a Amy de los brazos de su abuela y la volvió a meter suavemente en la cuna. Después se volvió hacia su madre y dijo sin un tono enfadado o crítico: «Mamá, salgamos al porche. Quisiera que habláramos de algo importante». El corazón le latía tan rápido que le parecía que podría desmayarse en cualquier momento. Se dio cuenta súbitamente de que le resultaba más fácil pelear que hacer lo que tenía que hacer. Estaba a punto de transmitir a su madre que era una mujer autónoma e iba a hacerlo de un modo maduro y responsable. Su madre también estaba visiblemente nerviosa. No era habitual que su hija se dirigiera a ella en un tono firme y calmado. Ambas mujeres se sentaron en el balancín del porche. La madre de Maggie inició el diálogo con un enfado que apenas enmascaraba la ansiedad que transmitía al hablar. Margaret era el nombre con el que se dirigía a Maggie cuando se disgustaba. «No soporto oír llorar a la niña. Cuando la criatura necesita que la cojan, no puedo quedarme sentada fingiendo que no la oigo chillar». La voz de Maggie sonó segura y tranquila. Miró a la cara a su madre y le habló sin enojo. «Mamá, valoro tu preocupación por Amy. Sé que es importante para ti que tu nieta esté bien atendida,
pero hay algo que siento que debería decirte. Maggie se detuvo un instante. Sentía un miedo glacial en su pecho sin saber por qué. Se imaginaba que su madre sentiría lo mismo, pero mantuvo la compostura. Verás, mamá, Amy es mi hija y estoy esforzándome por ser una buena madre y por establecer una buena relación con ella. Es muy importante para mí hacer lo que considero correcto con mi hija. Sé que me equivocaré y meteré la pata a veces, pero ahora mismo necesito cuidar de Amy como me parezca. Necesito hacerlo por ella y por mí, y me gustaría mucho contar con tu apoyo. Maggie se sorprendió al escuchar la fuerza y madurez que transmitía su voz. Continuó hablando con una calidez que estaba empezando a sentir realmente. Mamá, no me ayudas cuando me dices lo que tengo que hacer con Amy, o me corriges, o tomas las riendas de las situaciones. Significaría mucho para mí que no volvieras a hacerlo. Hubo un momento de un silencio absoluto. Maggie sintió como si hubiera asestado una puñalada a su madre. Entonces volvió a escuchar el familiar tono de voz disgustado de su madre. Era como si no hubiera escuchado nada. Maggie, no puedo ver sufrir a la niña. A una criatura de la edad de Amy no se la puede dejar que llore incontroladamente en la cuna. A continuación, la madre siguió explayándose acerca de los efectos psicológicos adversos de la costumbre de su hija. Maggie estuvo tentada de reafirmar su postura, pero consiguió contenerse. Se dio cuenta de que empezar a discutir desviaría la atención sobre el asunto que por fin había logrado abordar, que era una persona separada y diferente de su madre, con su manera única de estar en el mundo. Escuchó con respeto y paciencia hasta que su madre concluyó su intervención. No la contradijo ni se defendió. Estaba actuando de forma muy diferente a la habitual y ambas eran conscientes de ello. Mamá, dijo suavemente, creo que no estás escuchándome. Puede que esté equivocada con la cuestión del llanto de Amy o puede que esté en lo cierto. No puedo saberlo con certeza. Pero lo que es más importante para mí ahora es que como madre de Amy haga lo que sienta que es mejor para ella. No estoy diciendo que nunca me equivoque ni que tenga la última palabra en todo. Lo que estoy diciendo es que estoy esforzándome por ser independiente y ganar confianza en mí misma como madre. Es muy importante para mí que pueda hacer con mi hija lo que yo considere que es correcto. Su madre se puso más nerviosa e intensificó su ofensiva. He criado 4 hijos. ¿Vas a decirme que no quieres que te dé ningún consejo y que no tengo nada que aportarte que merezca la pena? ¿Estás diciendo que debería haberme quedado en mi casa? Desde luego que puedo irme si solo estoy estorbando. Parece como si solo estuviera creando más problemas. Maggie sintió como le invadía otra oleada de rabia, pero esta vez desapareció rápidamente. Tenía los pies en el suelo. Estaba resuelta a no aceptar la invitación a un enfrentamiento y con ello la reinstauración de los antiguos patrones. En lugar de eso, dijo: Mamá, valoro mucho que estés aquí y me doy cuenta de lo mucho que sabes sobre crianza y quizás más adelante te pida consejo, cuando me sienta más segura sobre mi independencia y mis habilidades maternales. ¿Pero no te interesan mis consejos ahora? Se trataba más de una acusación que de una pregunta. Eso es, mamá.
respondió Maggie. A menos que te lo pida específicamente, no quiero que me des consejos. No puedo mantenerme al margen viendo cómo malcrías a la niña. La madre de Maggie estaba volviéndose más irracional y provocativa, tratando inconscientemente de provocar un enfrentamiento para restablecer su anterior forma de relacionarse. Mamá, replicó Maggie, Bob y yo tenemos nuestras dificultades como padres, pero creo que lo hacemos bastante bien y que vamos mejor. Estoy segura de que no malcriaremos a Amy. Y tú solo criticándome, continuó la madre, como si Maggie no hubiera intervenido. He estado intentando ayudarte y tú desprecias mi ayuda. Mamá, la voz de Maggie seguía serena. No estoy criticándote. No estoy diciendo que estés haciéndolo mal. Estoy compartiendo mis reacciones contigo. Cuando haces cosas como levantar a Amy cuando yo la he acostado, me siento mal porque estoy tratando de desarrollar la confianza como madre. No estoy criticándote. Solo estoy transmitiéndote cómo me siento y qué es lo que quiero. La madre de Maggie se incorporó abruptamente y entró en la casa dando un portazo. A Maggie llegó a pasársele por la cabeza que su madre podría suicidarse y que no la vería nunca más. De repente notó que las rodillas le temblaban y se sintió mareada. Tanto Maggie como su madre estaban experimentando la ansiedad de la separación. Maggie estaba empezando a dejar el hogar materno. Comprender la reacción materna. Cuando Maggie dejó de adoptar su característica actitud en la relación con su madre, sintió pánico por el bienestar de ambas. Ante el cambio en la forma de comunicarse de Maggie, su madre intensificó su propia postura casi hasta proporciones absurdas, en un gran esfuerzo por proteger tanto a ella como a su hija de la enorme ansiedad que podía suscitar el mantener una actitud independiente en un enfrentamiento entre personas cercanas. Lo que a primera vista podría parecer una respuesta detestable e insensible de parte de su madre, en realidad refleja su profundo deseo de permanecer cerca de su hija y ahorrar a ambas partes la dolorosa soledad asociada a una mayor separación e independencia. De hecho, si su madre hubiera sido capaz de responder serena y racionalmente, la propia Maggie se hubiera visto obligada a experimentar con más intensidad la ansiedad de la separación que de vez en cuando surgía en ella durante su charla. Además del arraigado temor de perder a la otra que experimentaban ambas mujeres, estaba el hecho de que su antiguo patrón de interacción había permanecido vigente durante tanto tiempo que ni Maggie ni su madre conocían otra manera de relacionarse. Precisamente, qué tipo de relación podría reemplazar a la anterior era un pavoroso enigma para ambas. Así pues, cuando Maggie cortó con su repetitiva forma de comunicarse, su madre, sintiendo inconscientemente una amenaza para la relación, intensificó sus esfuerzos por mantenerla tal como era. A pesar de que Maggie estaba preparada intelectualmente para la serie de acontecimientos que tuvieron lugar, no pudo evitar sentirse triste y removida por dentro. ¿Me habré equivocado?, se preguntaba. ¿Voy a perderla para siempre por haberme atrevido a exponer mi punto de vista? La respuesta es no. Los contraataques son típicos cuando comenzamos a construir una identidad más fuerte en las relaciones familiares. La reacción de oposición de la madre era su modo de comunicar que el acto de independencia de Maggie, su autoafirmación,
constituía un cruel rechazo hacia ella. Sus amenazas, algunas manifiestas y otras ocultas, transmitían que podría deprimirse, alejarse o quedar deshecha, además del riesgo de que ambas cortaran la relación. Como hemos visto, esta fuerza contraria tan poderosa es previsible, comprensible y hasta cierto punto universal. Lo que ocurriera a continuación era cosa de Maggie. Una nueva danza, un paso cada vez. La tarea de Maggie solo había comenzado. Cuando su madre se retiró a su habitación enfadada, Maggie se sintió culpable y atemorizada. Sobre todo deseaba huir de su madre, abandonar la batalla. Ya había dicho lo que tenía que decir y ahora su único deseo era que o ella o su madre desaparecieran. Pero eso no funcionaba. Los enfrentamientos del tipo atropello-fuga no conducen a cambios duraderos en una relación importante. Si Maggie deseaba cambiar realmente, todavía tenía por delante una senda llena de desafíos. En primer lugar, Maggie tenía que demostrar, tanto por su bien como por el de su madre, que aunque por fin estaba anunciando su separación e independencia, no estaba declarando su falta de cercanía o afecto. La independencia implica posicionarnos con claridad acerca de asuntos relevantes, no distanciarnos emocionalmente. Así pues, Maggie necesitaba mostrar con su conducta que si bien mantenía su postura sobre sus deseos y convicciones, seguía siendo la hija de su madre, a la que amaba enormemente. La tarea de negociar una mayor independencia, especialmente entre una madre y una hija, puede llegar a estar cargada de ansiedades mutuas sobre el rechazo y la pérdida, que la persona que da el paso, en este caso Maggie, ha de responsabilizarse de mantener un contacto emocional con la otra persona, su madre. Si no lo hiciera, su madre se sentirá abatida y rechazada, Maggie preocupada y culpable, y ambas acordarían inconscientemente reinstaurar el patrón previsible que dirigía antes su relación. ¿Cuál es el mejor modo de mantener la cercanía emocional con su madre en estos momentos? Podría preguntarle por sus intereses y actividades, así como mostrar curiosidad por saber más acerca de su pasado y su historia personal. Esta es una de las mejores formas de mantener la conexión emocional con los miembros de nuestra familia y, al mismo tiempo, aprender más sobre nosotras mismas. Cuando las cosas se calmen un poco, Maggie podrá entablar una conversación con su madre sobre la crianza de los hijos, un área en la que su madre cuenta con valiosa experiencia. Por ejemplo, Maggie podría decir: ¿sabes, mamá? A veces trato de calmar a Amy, pero no hay manera. Sigue llorando y llorando. ¿Te pasaba lo mismo cuando nosotros éramos pequeños? ¿Qué hacías? O ¿cómo viviste la experiencia de criar a 4 hijos, 2 de las cuales se llevan solamente por 1 año? Si su madre respondiera enojada, pues creía que estabas harta de mis consejos, Maggie podría responder: en realidad los consejos no me ayudan, ni siquiera los buenos consejos, porque necesito enfrentarme al problema yo misma y encontrar mi propia solución. Pero me es de gran utilidad saber más sobre tus propias experiencias y cómo lo hiciste. Poner un límite a los consejos, si ese es uno de los problemas de la relación, no es lo mismo que cortar las líneas de comunicación. A medida que vamos siendo más independientes, aprendemos más acerca de los miembros de nuestra familia, no menos,
y somos capaces de compartir más sobre nosotras mismas. Además de la tarea de asegurar el contacto emocional, Maggie se enfrentará a una serie de pruebas, ya que su madre habrá de confirmar si Maggie va realmente en serio o si en realidad está deseando volver al patrón de interacción previo. No porque la madre de Maggie sea una mujer rígida y desquiciada, sino porque es la reacción previsible en todos los sistemas familiares, tan básica como una ley física. Maggie debe estar preparada para que su madre la ataque, se retraiga, la amenace o se comporte como antes con su hija Amy. Y debe estar preparada igualmente para reafirmar sus convicciones como un disco rayado si fuera necesario, manteniendo el contacto emocional con su madre lo mejor posible. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de este punto. Los enfrentamientos del tipo atropello-fuga no nos encaminan hacia una mayor independencia. Así pues, el trabajo de Maggie estaba lejos de haber concluido en el momento en que su madre se levantó y se retiró a su habitación. Ese día, Maggie no había hecho más que comenzar el proceso de obtener un mayor grado de separación de su primera familia. Si lograba mantener el rumbo, con el tiempo conseguiría una mayor independencia y claridad que se manifestaría en todas sus relaciones importantes. Igualmente, es probable que su madre comenzara a interactuar de un modo más independiente y viviera su vida con mayor madurez emocional. ¿Será Maggie capaz de soportar la ansiedad y la culpa asociadas a avanzar hacia una mayor independencia, o se quedará tan atrapada por las reacciones de su madre como para recaer en aquellos tranquilizadores enfrentamientos que les habían mantenido unidas según los antiguos patrones? Maggie tenía la última palabra. La difícil elección estaba en sus manos. Juntas de manera distinta. Al final, Maggie decidió seguir trabajando para modificar el antiguo patrón relacional. Si bien flaqueó múltiples ocasiones y temporalmente volvió a pelearse, a leccionar, criticar o incluso a distanciarse de su madre, lo importante es que consiguió rectificar todas las veces y retomar su tarea. Con el paso del tiempo, siguió proclamando su declaración de independencia, sintiéndose menos culpable y distante, y al hacerlo, estableció una relación más adulta con su progenitora y comenzó a hablar con ella de temas que habían sido eclipsados por interminables años de enfrentamientos. Maggie empezó a interesarse más por el pasado de su madre, por sus propios padres, su infancia y los sucesos memorables de su vida. Incluso entabló conversaciones sobre temas que anteriormente habían sido tabú. Mamá, ¿por qué crees que te deprimiste tras mi nacimiento? Maggie comenzó a hablar con su madre de un modo completamente nuevo para ambas, ya que sus interacciones se basaban principalmente en el silencio, el sarcasmo, el enfrentamiento total y la distancia emocional. A medida que hablaban de esta nueva manera, Maggie fue viendo la detestable conducta de su madre con otros ojos. Comenzó a comprender que la aparente indiscreción y actitud crítica de su madre eran, en realidad, expresiones de su deseo de ser útil a su hija, así como de su temor a perderla si no cumplía con este objetivo. Además de aconsejar y censurar, su madre se había sentido tan desconcertada como la propia Maggie sobre el mejor modo de ser útil y cercana. Además, intuía la necesidad de su hija de aferrarse a la antigua dinámica.
Maggie descubrió igualmente que su progenitora había tenido el mismo tipo de relación con su propia madre, con la que había mantenido la cercanía a través de continuas riñas. ¿Y el padre de Maggie? Como muchos padres, brillaba por su ausencia. La relación distante de Maggie con su padre se había intensificado tras el divorcio, en parte debido a una tácita regla familiar que establecía que Maggie había de ser la aliada de su madre mientras sus padres negociaban el divorcio. Cuando Maggie ya no necesitó mantener ese vínculo especial con su madre, comenzó a trabajar en establecer una relación adulta también con su padre. La empresa no le resultó nada fácil, ya que iniciar una relación emocional cercana les generaba una enorme ansiedad e incomodidad tanto a ella como a su padre. Cuando Maggie comenzó a escribirlo, la reacción de éste fue distanciarse todavía más, la cual constituyó el primero de una serie de contraataques como respuesta al cambio que su hija estaba llevando a cabo. De hecho, las reacciones de oposición de su madre fueron tan dramáticas como las de su madre, aunque diferentes en la forma. Admirablemente, Maggie consiguió una postura no reactiva y serena y continuó escribiéndole y contándole de manera relajada los acontecimientos importantes de su vida. Aunque sus padres seguían peleando, su nuevo nivel de independencia la ayudó a permanecer fuera de los conflictos existentes entre ellos, una proeza que requirió una considerable asertividad por su parte. Con el tiempo, la relación con su padre fue evolucionando y haciéndose más profunda. Como resultado de los cambios realizados en la relación con sus progenitores, le desaparecieron los síntomas que le habían traído inicialmente a mi consulta. No volvió a padecer dolor de cabeza y comenzó a aumentar su deseo sexual. Además, empezó a sentirse más clara y asertiva en todas sus relaciones. El trabajo realizado por Maggie tendrá consecuencias en las generaciones siguientes. Cuando sus hijos sean mayores, le resultará más fácil otorgarles un nivel apropiado de separación e independencia, ya que el grado de independencia que obtenemos en nuestra familia de origen siempre se representa en la generación siguiente. Si Maggie no hubiera llevado a cabo este trabajo, con el tiempo se habría encontrado demasiado implicada con uno o más de sus hijos y extremadamente reactiva, o si no, tal vez se habría vuelto demasiado distante y se habría aislado emocionalmente cuando sus hijos fueran adultos, lo cual es simplemente la otra cara de la misma moneda. Aunque aún no sea consciente de ello, la tarea efectuada constituye el mejor programa de enfrentamiento PET, padres eficaz y técnicamente preparados, que podría haber realizado. Convertirnos en nosotras mismas. Autonomía, separación, independencia, individualidad. Estos conceptos, considerados como valores y objetivos fundamentales por los psicoterapeutas, son igualmente importantes para las mujeres que solicitan ayuda. Quiero encontrarme a mí misma. Me gustaría descubrir quién soy y qué deseo. Quisiera no preocuparme tanto por la aprobación de los demás. Quiero tener una relación íntima sin perderme en ella. Si bien la tarea de definir y mantener la individualidad en nuestras relaciones más estrechas comienza en nuestra primera familia, no termina ahí. Al igual que Maggie, podemos ponernos manos a la obra para obtener más independencia y con ella mayor capacidad para la intimidad y la unión
en cualquier etapa de nuestras vidas. Renegociar las relaciones de nuestro propio árbol genealógico aporta abundantes recompensas, ya que el grado de independencia que adquirimos en este ámbito influirá enormemente en la naturaleza de nuestras relaciones presentes. En la interminable tarea de forjar una identidad más clara, la ira constituye un arma de doble filo. Por un lado, nos ayuda a preservar nuestra integridad y consideración por nosotras mismas. La rabia que sentía Maggie hacia su madre era la señal que le indicaba que no se sentía cómoda con el antiguo patrón de relación y que necesitaba un cambio. Sin embargo, como hemos visto, descargar la ira no soluciona el problema al que apunta. Por el contrario, el éxito de Maggie en convertirse en una persona separada residió en la capacidad de compartir aspectos de sí misma con sus progenitores de un modo directo y sin reproches, y al mismo tiempo mantener el vínculo afectivo con ellos durante todo el proceso. También fue necesario que Maggie afirmara su postura con perseverancia y serenidad, sin ser zarandeada emocionalmente por los inevitables contraataques y reacciones de oposición a lo que nos enfrentamos siempre que adoptamos una actitud más autónoma en una relación importante. En esto consiste ser independiente y tener una identidad. Se requiere, entre otras cosas, una forma de expresarse y un nivel de claridad especialmente difíciles de conseguir cuando estamos enfadadas.